Este vídeo habla de semidecidir lenguajes, sección 3.3.3. Al igual que en el caso de decidir lenguajes, tenemos sigma asterisco, o sea, el conjunto de secuencias que se pueden obtener con símbolos de sigma, y dentro de esto un subconjunto L que sería nuestro lenguaje que queremos decidir. En el caso de semidecidir, en el caso de la decisión, teníamos que una máquina de Turing que decide L, lo que hace es terminar en un estado de aceptación cuando el input es de L y terminar en un estado de rechazo N cuando el input no es de L. En el caso de la semidecidir tenemos que la máquina se supone que termine, y lo indicamos como siempre con una flecha hacia abajo, en L y no termine fuera de L. Ya no nos interesa ni siquiera el estado final en el que termina, con que termine nos basta. Entonces, más formalmente, M semidecide L si M aplicada al input X termina si, solo si, X pertenece a L. Es igual que la primera parte de la definición de decidir un lenguaje. En ese caso teníamos también que M tenía que terminar en el estado L si X no pertenecía al lenguaje. En este caso no tenemos esto y entonces se supone que como no termina, como no es verdad que termina, entonces es una computación que no termina. Si existe una máquina de Turing que semidecide un lenguaje L, decimos que L es semidecidible o también recursivamente enumerable. Estos dos conceptos son equivalentes. Un ejemplo es el lenguaje que ya conocemos, ANBN, lo he escrito así, es simplemente NAs seguidas por NBs. Este lenguaje sabemos que se puede decidir, o sea que existe una máquina de Turing que termina en un estado de aceptación cuando la cadena de símbolos es del lenguaje y termina en un estado de rechazo cuando la cadena de símbolos no es del lenguaje. Se puede hacer fácilmente que esta máquina, modificarla a una máquina M' que semidecide este lenguaje simplemente cambiando la función de transición para que en lugar de parar en N, no termine en ese input. En general podemos decir que dada una máquina M que decide un lenguaje L, es fácil construir una máquina M' que semidecide ese mismo lenguaje. Al revés, no es posible en general. Un ejemplo mucho más interesante es el lenguaje de los pares PX, tal que P es un programa Java correcto que termina cuando se lo ejecuta en el input X. Lo que queremos, como siempre, es que una máquina de Turing que semidecida este lenguaje debería terminar dentro de L y no terminar fuera de L. Os dejo como trabajo personal, ver cómo se puede semidecidir este lenguaje, una forma sencilla y razonable para semidecidir este lenguaje, y luego nos preguntamos también si es posible decidir este lenguaje. De manera similar, también podemos hacerlo con este lenguaje ligeramente distinto que es el conjunto de los programas P tal que termina para algún input X. No solo para un input específico, sino que para algún input X. Otra vez queremos que termine la máquina de Turing que se supone que semidecide este lenguaje, termine en L y no termina allí. También esto podemos pensar cómo se pueda, de una forma razonable y sencilla, diseñar una máquina de Turing que semidecida este lenguaje.